Una camarera empujada a la piscina. Todos se rieron. Entonces interviene un multimillonario. Dejó a todos atónitos. ¿Y si un momento de crueldad pudiera cambiarlo todo? Grace limpió la última mesa del restaurante junto a la piscina del club de campo. Sus zapatillas gastadas chirriaban contra la piedra pulida. A sus 34 años, llevaba 3 años sirviendo a los ricos miembros del Riverside Country Club, invisible para la mayoría, excepto cuando necesitaban que les rellenaran las bebidas. El calor del verano aún persistía a pesar de que se acercaba la noche, y la zona de la piscina bullía con las risas de una fiesta privada de graduación. Grace había aprendido a sonreír ante cualquier cosa. Las miradas condescendientes, las propinas escasas, la forma en que algunos invitados hablaban de ella como si no estuviera allí. Pero esa noche se sentía diferente de alguna manera, más pesada, como el aire denso antes de una tormenta. Se colocó un mechón de pelo castaño rojizo detrás de la oreja y equilibró la bandeja de vasos vacíos, deseando terminar su turno y volver a casa con su hija de 8 años. No tenía ni idea de que, en solo unos minutos, todo su mundo cambiaría de una forma que nunca hubiera imaginado. ¿Desde dónde lo estás viendo esta noche? Grace siempre había sido el tipo de persona que intentaba ver lo bueno en todo el mundo, incluso cuando se lo ponían difícil. La fiesta de esta noche era para Charlotte Pitton, la hija de un juez local que acababa de graduarse en la Facultad de Derecho. La terraza junto a la piscina brillaba con guirnaldas de luces y el champán caro fluía libremente entre los veinteañeros. «Disculpe, camarera», llamó Charlotte desde su sitio junto al borde de la piscina. Grace se acercó con una sonrisa ensayada, fijándose en que el vestido de diseño de la joven probablemente costaba más de lo que Grace ganaba en 2 meses. «Necesitamos más champán y asegúrate de que esta vez sea del bueno». El tono despectivo le dolió, pero Grace se limitó a asentir. Mientras se dirigía al bar, Grace oyó a Charlotte hablar con sus amigos. «¿Has visto sus zapatos? No puedo creer que dejen que el personal se vista así. Papá debería hablar con la dirección sobre las normas». El grupo estalló en carcajadas y Grace sintió que le ardían las mejillas. En la barra, Grace respiró hondo y se recordó a sí misma por qué estaba allí. Cada turno la acercaba más a ahorrar lo suficiente para los materiales escolares de su hija Lily y tal vez incluso para una pequeña fiesta de cumpleaños el mes que viene. El camarero Frank se fijó en su expresión. «¿El público está difícil esta noche?», le preguntó con delicadeza. Grace esbozó una débil sonrisa. «Nada que no pueda manejar». Cargó el champán en su bandeja y regresó a la piscina. Cuando se acercó a su mesa, Charlotte estaba en medio de una historia sobre cómo su padre había limpiado la casa en el juzgado. «A veces hay que recordar a la gente cuál es su lugar», dijo Charlotte. Grace dejó las botellas de champán con cuidado, pero cuando se dio la vuelta para marcharse, la voz de Charlotte la detuvo en seco. «Por cierto, camarera, hay algo derramado cerca de mi silla. Sé tan amable de limpiarlo. ¿Quieres?». Grace miró hacia abajo y no vio nada más que piedra limpia, pero se arrodilló de todos modos, fingiendo limpiar la zona. La humillación se le atragantaba en la garganta, pero necesitaba ese trabajo. Cuando Grace se levantó, se fijó en un hombre sentado solo en una mesa de la esquina que no había visto antes. Tendría unos 42 años, vestía de forma sencilla, con pantalones caqui y una camisa botonada, y observaba la escena con intensa tranquilidad. A diferencia de los demás clientes, no apartó la mirada cuando sus ojos se cruzaron, sino que le dedicó una pequeña sonrisa comprensiva. La voz de Charlotte se hizo más fuerte mientras entretenía a sus amigas con otra historia. Entonces le dije a la camarera, «¿Sabes quién es mi padre? Deberías haber visto lo rápido que me preparó otro café con leche». Charlotte se levantó, tambaleándose ligeramente por el champán. Algunas personas necesitan aprender cuál es su lugar en este mundo. Grace intentó concentrarse en su trabajo, pero cuando volvió a pasar por allí, Charlotte la agarró de repente del brazo. «Espera, tengo una idea para divertirnos. Hace mucho calor esta noche y tú pareces completamente agotada. ¿Qué te parece si te ayudamos a refrescarte?». Antes de que Grace pudiera responder, el novio de Charlotte, Jake, se levantó de un salto, sonriendo. «Oh, esto es perfecto». Grace retrocedió,
pero ahora estaba rodeada por 5 amigos de Charlotte. «Por favor, tengo que volver al trabajo», dijo Grace en voz baja. Frank, el camarero, miró con preocupación, pero estaba atrapado detrás de la barra. El misterioso hombre de la esquina había dejado de comer y ahora observaba con atención, con una expresión cada vez más sombría. Grace se sintió atrapada cuando Charlotte y sus amigos la rodearon. «Vamos, no seas tan aguafiestas», dijo Charlotte, con voz empalagosa. «Solo es un poco de diversión. Además, probablemente tu uniforme necesite un lavado». El insulto golpeó a Grace como un golpe físico. Pensó en Lily, en casa, probablemente haciendo los deberes, confiando en que mamá volvería a casa con suficiente dinero de las propinas para comprar comida al día siguiente. Si este momento te ha llegado al corazón, por favor, dale al video un me gusta. La tensión llegó a un punto crítico cuando Charlotte asintió a Jake y Grace se dio cuenta con horror de lo que estaba a punto de suceder. Estaba a solo unos pasos del borde de la piscina, sin ningún lugar al que huir, mientras 20 personas observaban y esperaban. Jake se abalanzó hacia adelante y empujó con fuerza a Grace en el pecho. Ella trastabilló hacia atrás, agitando los brazos para intentar recuperar el equilibrio, pero la gravedad pudo más. Grace cayó al agua clorada con un chapoteo que resonó en toda la terraza. El choque del frío le dejó sin aliento mientras se hundía bajo la superficie. Cuando finalmente salió a la superficie, jadeando y escupiendo agua, el sonido que la recibió fue peor que el agua fría. Risas, no solo del grupo de Charlotte, sino también de otros invitados que se habían reunido para mirar. Grace se mantuvo a flote con su uniforme empapado, el rímel corriéndole por las mejillas, sintiéndose más humillada que nunca en su vida. «Dios mío, eso no tiene precio», chilló Charlotte, sacando su teléfono. «Esto definitivamente va a ir a las redes sociales». La multitud se rió aún más fuerte, y Grace sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Miró a su alrededor desesperadamente en busca de una escalera, pero estaban al otro lado de la piscina. «Oye, ya que estás ahí, quizá también puedas limpiar la piscina», gritó alguien, lo que provocó otra oleada de risas crueles. Las manos de Grace finalmente encontraron el borde de la piscina, pero sus dedos mojados resbalaron sobre la piedra lisa cuando intentó levantarse. Fue entonces cuando oyó una voz que atravesó las risas como un cuchillo. «Ya basta». El tono era tranquilo, pero transmitía una autoridad que hizo que todos se callaran. Grace levantó la vista y vio al hombre de la mesa de la esquina caminando decididamente hacia la piscina. Su rostro reflejaba una furia controlada. Se arrodilló y le tendió la mano. «Déjame ayudarte». Algo en su voz hizo que Grace confiara en él al instante. Ella agarró su mano y él la levantó con una fuerza sorprendente, estabilizándola mientras se ponía de pie, empapada, sobre la piedra. Sin decir nada, se quitó la camisa y se la envolvió alrededor de los hombros. «¿Estás herida?», le preguntó suavemente, con los ojos llenos de preocupación genuina. Grace negó con la cabeza, aunque temblaba de frío y de la conmoción. Charlotte empezó a protestar. «Oye, solo nos estábamos divirtiendo». Pero la mirada del hombre se volvió hacia ella con tal intensidad que dio un paso atrás. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Grace se envolvió más con la camisa, agradecida por esta inesperada amabilidad, pero podía ver en sus ojos que esto estaba lejos de haber terminado, y Charlotte también parecía intuirlo. Su sonrisa arrogante finalmente comenzó a desvanecerse. El hombre dio un paso adelante y su voz resonó en la silenciosa terraza. «Lo que acabo de presenciar fue una agresión. Empujaste deliberadamente a esta mujer a la piscina y luego la humillaste mientras estaba indefensa». Charlotte intentó reírse, pero solo le salió una risita nerviosa. Solo era una broma. Todo el mundo se estaba divirtiendo. Todo el mundo. El hombre miró a su alrededor, a la multitud, muchos de los cuales ahora miraban fijamente sus teléfonos o encontraban sus bebidas muy interesantes. Esta mujer estaba trabajando, tratando de ganar dinero para mantener a su familia, y tú pensaste que sería divertido agredirla para entretenerte. El padre de Charlotte, el juez Piton, apareció desde el restaurante. «¿Qué problema hay aquí?». Charlotte se animó de inmediato,
pensando que su padre se encargaría de este desconocido. Papá, este hombre está haciendo una montaña de un grano de arena. Solo estábamos bromeando con la camarera. El misterioso hombre metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visita y se la entregó al juez Pitón. Mientras el juez la leía, su rostro se puso completamente pálido. Miró al hombre, luego volvió a mirar la tarjeta y luego a su hija con creciente horror. Charlotte, ¿tienes idea de quién es este hombre? Charlotte se encogió de hombros, todavía desafiante. Un tipo cualquiera que debería ocuparse de sus propios asuntos. Pero el juez Pitton ya se dirigía hacia Grace, con las manos temblorosas. Señorita, lamento profundamente lo que ha ocurrido aquí esta noche. El misterioso hombre volvió a hablar, con una voz inquietantemente tranquila. Me llamo Daniel Sterling. Soy el propietario de Sterling Industries y desde el mes pasado también soy el propietario de este club de campo. Se oyó un murmullo colectivo entre la multitud. Incluso Grace reconoció ese nombre. Sterling Industries era una de las empresas más grandes del estado. La cara de Charlotte pasó de segura a confundida y luego a aterrorizada en cuestión de segundos. Eso es imposible, balbuceó. ¿Vistes cómo? La sonrisa de Daniel era fría como el invierno. Como alguien que juzga a las personas por su carácter en lugar de por su cuenta bancaria, se volvió hacia Grace y su expresión se suavizó de inmediato. Señora, me gustaría ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo que ha vivido aquí esta noche. Este comportamiento no representa a este establecimiento y habrá consecuencias inmediatas. Luego se dirigió a la multitud. Cualquiera que haya participado o alentado lo que ha sucedido aquí esta noche tiene prohibido el acceso a esta propiedad de forma permanente. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más relatos conmovedores. El silencio atónito solo se rompió con los pasos de los guardias de seguridad al acercarse. Grace se quedó allí, con la camisa de Daniel, observando cómo las personas que se habían reído de su humillación solo unos minutos antes ahora se apresuraban a distanciarse de Charlotte. Daniel se volvió hacia Grace con una gentileza que contrastaba con la autoridad que acababa de mostrar. Vamos a buscar un lugar cálido y seco, dijo, guiándola hacia el edificio principal. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Nadie debería ser tratado así, y menos aún mientras se esfuerza por ganarse la vida honradamente. En la oficina del gerente, Grace se cambió a ropa seca. Cuando salió, encontró a Daniel esperándola con té caliente y una expresión preocupada. ¿Te sientes mejor? Grace asintió, aunque todavía estaba asimilando todo lo sucedido. No entiendo por qué me has ayudado, dijo en voz baja. Ni siquiera me conoces. Daniel sonrió y por primera vez en toda la noche, la sonrisa le llegó a los ojos. Mi madre era camarera cuando yo era pequeño. Tenía 3 trabajos para poder llevarnos comida a la mesa. Nunca he olvidado de dónde vengo, ni lo duro que tienen que trabajar algunas personas solo para sobrevivir. Hizo una pausa y miró hacia la zona de la piscina, ahora vacía. La gente como Charlotte cree que el dinero les da derecho a tratar a los demás como si fueran menos que humanos. Están equivocados. Se volvió hacia Grace con expresión seria. Quiero ofrecerte un puesto en la sede central de mi empresa. Es un puesto administrativo con todas las prestaciones, vacaciones pagadas y un sueldo que triplica lo que ganas aquí. También tendrás oportunidades de ascenso. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas de gratitud. ¿Pero por qué?, susurró. Ya has visto cómo me han tratado esta noche. Daniel negó con la cabeza con firmeza. Lo que he visto es a una mujer que ha mantenido su dignidad y profesionalidad incluso ante la crueldad. No te has defendido, no perdiste los estribos y no dejaste que te quebraran el espíritu. Esas son precisamente las cualidades que valoro. 3 meses después, Grace estaba sentada en su nueva oficina, con vistas a la ciudad, ayudando a coordinar la fundación benéfica de la empresa. Había podido trasladar a Lily a un distrito escolar mejor y por primera vez en años no le preocupaba pagar el alquiler. A veces pensaba en aquella noche en la piscina, no con amargura, sino con gratitud.
Daniel se había convertido no solo en su jefe, sino en un amigo y mentor que le recordaba que la bondad era una elección y que la verdadera fuerza provenía de levantar a los demás en lugar de derribarlos. Charlotte había sido arrestada por agresión, mientras que el juez Peyton había dimitido discretamente de su cargo. Pero quizás lo más bonito fue lo que Grace había aprendido sobre sí misma, que era digna de respeto, amabilidad y oportunidades. No porque alguien poderoso decidiera ayudarla, sino porque siempre había poseído esas cualidades en su interior. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más relatos conmovedores. A veces, los cambios más extraordinarios provienen de los actos más sencillos de decencia humana.